Sagradas Escrituras, como le llamarán algunos, la palabra de Dios, dirán otros, ¿verdad? La Reina Valera, donde nos encontramos con la historia más grande, la historia de Jesús. Así que vayan a buscar sus Biblias, porque si estamos hablando del texto bíblico y no tenemos la Biblia a mano, bueno, algo tenemos que ir viendo. A pesar de que en esta clase no hemos citado mucho, porque hemos estado hablando más de la formación bíblica que en sí el contenido, ¿ya? Hemos pasado por muchos aspectos. No sé si vamos a hacer un barrido bien rápido, porque hoy día se viene una clase bien extensa. La Biblia viene, yo no sé si lo dije, yo hoy día lo estaba pensando y dije, ¿por qué no lo dije? Lo primero que tenía que haber dicho, la Biblia viene de la palabra biblios, ¿ya? Que significa libritos, y es en plural, libritos, o colección de libros, ¿ya? Por lo tanto, la palabra Biblia en sí no tiene ningún significado sagrado, como divino, si se puede decir, como que esté asociado a Dios, o que tenga alguna connotación religiosa, no, es simplemente el significado de libritos, perdón, o colección de libros, ¿ya? Eso se llama, es lo que significa la palabra Biblia. Y empezamos antes de abrir el texto, a ver cómo se formó nuestra Biblia. Y ya creo que todos estamos expertos acá, y sabemos que la Biblia lo primero que se hizo en el proceso no fue que se escribió. La escritura fue lo último, casi el último proceso de todo lo que es, ¿verdad?, la historia bíblica. ¿Cómo parte? ¿Cómo parte entonces nuestra formación bíblica? ¿Cuál es el punto de partida? Nilda, ¿nos puede comentar cuál es el punto de partida para que nosotros empecemos a agarrar, ¿verdad?, vuelo en esta aventura de lo que es la formación bíblica? El acontecimiento. Muy bien, Nilda, un aplauso para Nilda, una décima. El acontecimiento, algo pasó, algo sucedió. En alguna parte de la historia de la humanidad, algo sucedió, algo aconteció, y ese suceso, ese acontecimiento fue importante para un grupo de personas. Y este grupo de personas fue lo que nosotros conocemos como el pueblo judío, ¿verdad?, el pueblo hebreo. Y ellos, ese acontecimiento, lo empezaron a asociar a Dios. Dios está en medio de este acontecimiento. Dios interviene en la vida del hombre a través de acontecimientos. Por lo tanto, ese acontecimiento tiene una connotación sagrada, ¿verdad? Viene de Dios. Dios se manifiesta a través del acontecimiento. Por lo tanto, el acontecimiento es relevante. Y ese acontecimiento es percibido por muchos testigos oculares, ¿verdad? Y ese acontecimiento se empieza a narrar. Se interpreta primero, dijimos que algo acontecía, luego se interpretaba, o sea, ¿dónde está Dios en este acontecimiento? Y este acontecimiento se empieza a narrar y se forma lo que se llama, ustedes saben ya, el acontecimiento, luego la interpretación, luego de la interpretación ya saben el siguiente paso, expertos en Biblia. ¿No? Parte con R. ¿Y si la Torre lo sabe o no? ¿El relato? El relato bíblico. O el de boca en boca. De boca en boca, o lo que se llama el relato oral. El relato oral o la narración oral. El acontecimiento se interpreta, por lo tanto, se empieza a narrar. Y esa narración pasa de generación en generación. Ejemplo. Y el ejemplo que he dado en todas las clases. El pueblo de Israel sale libre de Egipto. O sea, los egipcios lo que hacen es abrirle las puertas, salen ellos y en un momento se encuentran con un mar, y este mar, por obra de Dios, se separa y ellos pasan en seco y Dios los libra de los egipcios. Hay un acontecimiento. La interpretación del egipcio, ¿cuál es? Dios hizo que se abriera el mar rojo, ¿verdad? Y nosotros pasáramos en seco y los egipcios se ahogaran. Por lo tanto, nuestro Dios es nuestro Dios protector, cuidador,
y se empieza a formar ese relato del Dios protector. Y ese acontecimiento fue tan relevante que se forma un relato. Entonces yo, Josué Valenzuela, judío, que estuvo ahí, que pasó en seco, que pasó, ¿verdad? Y vio cómo los egipcios se ahogaban, yo eso se lo cuento a mi hijo. Y todos los años, en la Pascua, una celebración judía, o en el Pesaj, como le llaman algunos, ¿verdad? El Pesaj es en Pascua en hebreo. Yo le empiezo a relatar a mis hijos que Dios, con mano poderosa, firme, nos liberó de los egipcios. Y mi hijo le apasiona tanto que se le queda la narración. Luego yo muero y mi hijo se lo cuenta a su hijo. Y así van pasando de generación en generación hasta que el relato empieza a tener más contundencia, se sacan algunas cosas, se introducen otras, se exacerban personajes, ¿verdad? Se exacerban acontecimientos, tal vez a lo mejor las vueltas en el muro de Jericó fueron una, pero pongámosle 7, porque 7 es el número de Dios, ¿verdad? O pongámosle 10, o pongámosle 12, ¿verdad? Entonces el relato se empieza a exacerbar. Dijimos nosotros que la historia, nosotros los occidentales vemos la historia o el relato como historia, y eso es muy nuestro, de nuestra edad moderna, ¿verdad? Pero el primer hombre no veía los relatos como historia, sino como el significado de la historia. Por lo tanto, ellos no se abocaban al hecho empírico en sí, ¿ya? Sino al significado de lo que había sucedido, el mensaje detrás de lo sucedido. Si sucedió tal cual como se relata, para ellos no era problema. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que yo les dije eso, no? Si fue tan exactamente como se relata en las narraciones, ellos no cuestionan eso. Para ellos lo importante es qué hay detrás del relato. ¿Se entiende? Y se forma el relato escrito y se empiezan a escribir. Y estos relatos escritos empiezan a circular. Por lo tanto, llegamos a un punto importante que voy a compartir pantalla. Pri, ¿me puedes poner, por favor? Y vamos a llegar a un punto importantísimo dentro de esta maravillosa historia de cómo se va formando nuestra Biblia. Esperen un poquitito. Ahí sí. ¿Ven o no? Sí, hay que ahí. Ahí sí. Entonces, dentro de la historia de la formación bíblica del texto, llegamos a un punto llamado el canon. El canon. Recuerden, esto es un punto dentro de la formación del relato bíblico. ¿Ya? Entonces, nuevamente, repaso. Suceso, interpretación, relato oral, por muchos años. Luego, bueno, nace la escritura en papiros, bueno, antiguamente en tablas, pero luego en papiros, y esos papiros se empiezan a copiar y a reproducir, y luego tenemos la imprenta, pero ya muchos años más adelante. Perdón. Y llega un punto importante, el canon. ¿Habían escuchado esta palabra antes, el canon? ¿Quién había escuchado esta palabra? Si yo le digo a ustedes canon, ¿qué piensan? ¿Qué es lo primero que piensan? ¿Qué es el canon? ¿Lo han escuchado por ahí? Espérate, voy a ponerlo en el chat porque no tengo. Ahí está. Linda había abierto su micrófono, parece. Si alguien quiere... ¿Puede ser, Josué, un compendio de escritos? Un compendio de escrito, bien. Tiene relación. Ustedes, yo he visto últimamente que se ha hablado mucho como cuando se dice esta historia canónica o suceso canónico. Sale sobre todo en los memes, ¿verdad? Bueno, yo que veo memes de repente aparece algo así. Angélica dice, es como una medida. Es como una medida, instrumento que se utiliza para analizar. Canon tiene mucho, bueno, para partir, canon es una palabra griega que se utilizaba para referirse a las varas de medir. Y muy bien a los que dijeron algo similar. O sea, canon es una palabra griega
que se utiliza para designar una vara. Una varita que uno tiene, a eso se le llamaba canon. Por lo tanto, al canon se le da una connotación como que fuera una regla, una norma, ¿verdad? Eso es el canon. ¿Se han dado cuenta cuando se hablan como los cánones de belleza, de repente? Se hablaba de eso, ¿no? ¿Cuáles son los cánones de belleza? Bueno, ya no se habla mucho de eso porque sería bastante funado, pero como los cánones de belleza en la época de los 80 o los 90 era esto, otro, ¿verdad? Tal vez hoy día tenemos otros cánones de belleza que no tienen nada que ver netamente con lo físico, sino con tal vez otras cosas. Pero el canon se refiere a la regla, ¿verdad? ¿Cómo se mide esto, ¿verdad? O también se asocia mucho al canon a historias que son parte oficial del relato. Son oficiales, como historias oficiales. Esa es parte del canon, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta? No sé si... Bueno, de nuevo voy a ir al Señor de los Anillos. ¿Han visto el Señor de los Anillos? Véanla, pues chiquillos. Si no, no van a entender ninguno de los ejemplos que yo después de las predicaciones, de las clases. Ya. En el Señor de los Anillos hay una parte en la película, si no me equivoco, en las dos torres, creo que en las dos torres, donde aparece un ejército de elfos, ¿verdad? Que vienen como estos elfos con el pelo largo, bien guapos, amarillos, y van a proteger a Mordor, si no me equivoco, ¿ya? Y ellos se acercan, un ejército completo a proteger. En el libro de Tolkien no aparece eso. Eso no es parte de la historia. ¿Qué hizo el director de la película? Lo agregó porque le pareció lindo agregarlo. Dijo, pucha, se vería bueno un ejército de elfos aquí protegiendo, pero no es parte de la historia oficial. Por lo tanto, se le llama a este relato no es canónico, no es canon. ¿Se dan cuenta? No es canon porque no es parte de el original, si se puede decir, del primer relato. Por eso ya no es canónico. Se le agregó, pero no es canónico porque no es parte oficial de lo que Tolkien alguna vez escribió. ¿Ya? Pasa mucho en las películas esto. Pasa mucho en las películas donde hay directores que ponen escenas, sobre todo en películas que están basadas en hechos de la vida real, por ejemplo, ponen escenas que nunca pasaron, pero se ven bonitas y aportan, pero no es canon, se dice. ¿Ya? ¿Se entiende entonces o no? Ya. En Biblia existe el canon bíblico. Y el canon bíblico se adoptó para designar y elegir cuáles de todos los libros que tenemos en la Biblia, o no en esta Biblia, perdón, de todos los libros que estaban circulando en la época, cuáles son inspirados o no inspirados por Dios. Cuáles son normas de fe y reglas de conducta para la iglesia. Ok, tomen su Biblia, creo que tomen toda su Biblia. ¿La tienen en la mano o no? Tomen su Biblia. La Biblia que ustedes tienen ahí, todos los libros que aparecen en nuestra Biblia fueron seleccionados en un proceso que duró por muchos años, más de 500 años, fueron seleccionados por las comunidades, las primeras comunidades, para decir que solamente estos libros son inspirados por Dios. Eso quiere decir que habían otros libros más circulando que quedaron fuera del canon, quedaron fuera del proceso de selección de relatos. ¿Por qué? Por muchos motivos que vamos a ir viendo adelante. Pero a lo que nosotros llamamos canon bíblico son los libros o los libros que formaron parte de las normas de fe, de la conducta de la primera iglesia, y son los libros que se le llaman inspirados por Dios. Inspirados por Dios. A los libros que no son inspirados por Dios o no cumplen los criterios de la norma, se le llaman libros apócrifos o deuterocanónicos. ¿Por qué deuterocanónicos? Deutero significa... ¿Qué significa Deuteronomio? A ver, nosotros tenemos un libro en nuestra Biblia que se llama Deuteronomio. ¿Pero qué significa? Porque uno dice, bueno, número ya, sé lo que significa número. Pero Deuteronomio, ¿qué significa Deuteronomio? Repetición de la ley. Repetición de la ley o la segunda ley. O segunda ley. O segunda ley. El Deuteronomio, repetición, o más bien la segunda ley. Por lo tanto, Deutero es como segundo, ¿verdad? O lo que viene después.
Por lo tanto, un libro deuterocanónico, cuando ustedes se encuentren con esta palabra, chiquillos, deuterocanónico, ¿qué es? Un libro que pasa a segundo plano dentro del canon. O sea, un libro que no es considerado sagrado por la iglesia, que no es considerado inspirado por la iglesia. Se le llama libro apócrifo o deuterocanónico. Hay una diferencia entre los dos, sí, pero no la vamos a dar todavía para no enredarnos. ¿Se entienden? Nuestra Biblia tiene un canon. Y este canon pasó por muchos filtros para poder decir, bueno, estos son los libros que son inspirados por Dios. ¿Perfecto? Vamos a hacer algunas acotaciones. Algunas acotaciones bien rapiditas. La primera, ¿me están escuchando? ¿Están en todos los sentidos acá? La primera acotación es que las comunidades, tanto cristianas, cuando yo me refiero a chiquillos ahora a comunidades cristianas, son comunidades, piensen en la primera iglesia. Jesús asciende y queda la primera iglesia, nuevita, la iglesia nuevita, ¿ya? A eso yo me refiero con primera iglesia, o la iglesia primitiva. Cuando uno dice iglesia primitiva, es la iglesia del siglo I, la iglesia que duró los primeros 100 años después de Cristo, ¿ya? Es como la iglesia más fresquita, si se puede decir, que tenían el mensaje más fresco, ¿ya? Pero siempre tenemos que considerar que antes del canon, ya existían algunos relatos, ¿ya? Existían relatos, porque recuerden el orden: suceso, interpretación, relato oral, relato escrito. Y luego viene el canon. O sea, la comunidad precede el canon. El canon no es primero que la comunidad. La comunidad no se forma después de que se formó la Biblia. Ojo con eso. La iglesia no se forma después que la Biblia ya estaba completa. No. De hecho, ¿se acuerdan que yo les dije que cuando Pablo escribía y Pablo decía, cuando Pablo citaba las escrituras, Pablo no estaba hablando de nuestro Nuevo Testamento, estaba hablando de la Biblia hebrea? ¿Se entiende? O sea, todos los escritores de la Biblia, todos los que están escribiendo la Biblia, no están pensando en la Biblia. Y eso a mí me vuela la cabeza, chiquillos. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros tomamos la Biblia como que si la Biblia después, como que si Jesús leyó la Biblia. Jesús no leyó nuestra Biblia. Jesús no tenía nuestra Biblia. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Jesús no leyó nuestra Biblia. Jesús no tenía Mateo, Marco, Lucas, Juan, las cartas Paulinas, no tenía el Apocalipsis. No. Cuando Jesús se refiere a la Escritura, por ejemplo, en el libro de Lucas, ¿verdad? Cuando él abre la Escritura, abre el rollo, abre Isaías, porque Jesús tenía lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Eso tiene que ser clave, amigos, clave para todos. Solamente existía en la época de Jesús el Antiguo Testamento. ¿Se entiende? El Nuevo Testamento todavía no está escrito. ¿Ya? Y el segundo punto es que ninguno de los autores estaba pensando que después iba a existir un libro llamado Biblia. Y esto también es súper importante. Chiquillos, ninguno de los apóstoles, los apóstoles que escribieron, Pablo, Pedro, Juan, ninguno de ellos estaba pensando de que el día de mañana, en el año 500, se iba a producir un proceso que se llamaba canon y que iban a designar que sus cartas iban a ser sagradas. Ninguno. Eso se dio paulatinamente. De hecho, el canon bíblico, y anótenlo, va a ser como pregunta de prueba, no, pero anótenlo. El canon bíblico finalizó, o sea, cuando digo canon bíblico, el proceso de decir estos libros son sagrados, finalizó recién el año 300 y tanto después de Cristo, en el siglo IV. Recién en el siglo IV podemos decir, tenemos una Biblia completa. Y hasta por ahí nomás. Antes de eso, amigos, simplemente existían libros que estaban circulando por ahí. Por lo tanto, ¿por qué? Y ahí es donde va la pregunta. ¿Cuál es la necesidad de nominar algunos libros sagrados y otros libros no? ¿Cuál? A ver, yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Por qué creen ustedes entonces que tuvieron que pasar la Biblia por este proceso? Si habían tantos escritos que en algún momento eran aceptados por algunas comunidades y otras veces no eran aceptados, eran leídos por algunas comunidades, otros no.
Por ejemplo, tenemos otros evangelios, que están los evangelios de Tomás, el evangelio de Pedro, por ejemplo. Hay un evangelio que se llama el evangelio de María Magdalena. Entonces, ¿por qué creen ustedes que surgió la necesidad de hacer un canon? De decir, estos son los libros sagrados y estos no. Pregunta abierta, para el que quiera responder. ¿Por qué creen ustedes que surge la necesidad de hacer un canon? Pregunta para el millón. Pregunta de con décima. Para quizá dar más veracidad a la historia. Para dar más veracidad a la historia. Sí, sí, muy importante. Josué, serían muchos. A ver, ¿serían muchos libros, dices tú? Sí. También, también. Estos dos puntos que dicen ustedes, la Claudia, y que dice Oscar, son bien importantes. Primero, me voy a tomar por el punto del Oscar. Había muchos libros circulando, muchos libros, mucha literatura. Ya la escritura ya había sido algo habitual. Por lo tanto, Disculpen, habían pero cientos de libros. Dios hace las cosas perfectas, Ujú. no un antropólogo. ¿Ya? Eso. A ver si puede ahí profundizar un poquito más en eso que me interesa. Que un antropólogo estudia la Biblia y la historia, pero Dios hace las cosas perfectas y por eso la Biblia que tenemos nosotros es la palabra de Dios, que fue realmente la que tenemos. Bien. Ok. Ok, gracias, José Luis. Claro, todo este proceso de formación bíblica proviene de Dios, pero hay algo muy importante que tenemos que tener en consideración, José Luis, que el proceso de formación bíblica fue hecho por hombres. Y al ser hecho por hombres, hay un proceso humano que tiene que ir en su formación, ¿ya? Por lo tanto, no es simplemente Dios dictándole al hombre qué hacer, ¿ya? Porque no estábamos en el Antiguo Testamento donde Dios usaba, por ejemplo, a Moisés para dirigir al pueblo. Aquí ya era el Espíritu Santo que empezó a obrar en la iglesia. Yo creo, sí, como tú dices, firmemente que es el Espíritu el que guía a la iglesia, pero son a través de acciones humanas en cómo se forma la Biblia, ¿ya? Por lo tanto, si hay muchos libros circulando, se tiene que delimitar y decir, mira, hay tantos libros circulando que hay un momento que tenemos que llegar y decir qué libros realmente nosotros como comunidad, como primera iglesia, vamos a considerar que son libros que provienen de Dios, que reflejan nuestra fe, que reflejan la imagen de Jesús, que reflejan un Dios creador, ¿verdad? Y que reflejan nuestro credo. Por lo tanto, es muy importante lo que dijo Oscar. Había muchos libros circulando y había que delimitarlos, porque había muchas historias. Y ustedes saben... Hay alguien que dice también que si se escribiera todo lo que hizo Jesús, el Señor, no habría no biblioteca que quedaría aguantara. ningún- Exacto. Así es el libro de Juan. Juan 21-25. Juan 21-25. Es muy lindo ese texto, porque Juan, me encanta, anoten ahí, Juan 21-25. Es muy lindo ese texto, porque Juan exagera esto, utiliza como una hipérbole, pero muy tierna, que a mí me encanta, porque él dice, mira, si nosotros habláramos de la vida de Jesús, no existiría biblioteca alguna que soporte tal cantidad de libros. O sea, y de todo lo que hizo Jesús, el mundo no cabería libros en el mundo para aguantar todo lo que hizo Jesús. Imagínense. Muchas gracias, muy buen ejemplo. Había muchos libros y había que delimitar cuáles de todo esto eran más acorde al relato oficial y a la fe. ¿Ya? Vamos a retomar eso más adelante. Y también, como dijo Claudia, estos libros tenían que ser fiel a lo que creemos. Porque si había un libro que estaba cuestionando, por ejemplo, de que la creación no provenía de Dios, sino de otros dioses, ya era un libro que en la primera iglesia saltaba una alerta porque decía, este libro no está siendo fiel a lo que nosotros entendemos como Dios creador, por ejemplo. Entonces, ya generaba un rechazo por la comunidad.
ya está cuestionando el rol de creación de Dios, no la forma. Porque ¿se acuerdan que nosotros leímos anteriormente que parece que en el Génesis 1 y 2 hay dos perspectivas de relato, hay dos relatos diferentes? Si bien hay dos relatos diferentes, por ejemplo, Génesis 1 dice que Dios creó al hombre, ¿verdad? Y luego a la mujer, y en el segundo dice que pareciera que los crea al mismo tiempo, ¿ya? Si bien hay dos versiones del relato, el relato no se contradice en sí en el sentido fundante, es Dios creando. ¿Se entiende? O sea, Dios es la creación. Puede haber creado a uno primero y a otro no. Puede en algún relato haber salido a la mujer de la costilla del hombre y en el otro relato haberla creado al mismo tiempo. Da lo mismo. Lo que importa es que Dios es el creador. ¿Se entiende? Por lo tanto, ahí no hay choque de creencias, si se puede decir. No hay choque de fundamento. Pero si hubiese un relato que dijera, mira, no es Dios creando, sino más bien es Dios junto a otros dioses, ¿verdad? De la época que luchan y muere un dios y se parte por la mitad y la parte de abajo del dios se crea la tierra y la parte de arriba crea al hombre, ahí no hay incongruencia con el relato porque ya no está diciendo que Dios es el Dios de la creación. ¿Se entiende? Diga, Nilda, quería decir algo. Sí, Josué, se me vino así de pasadita lo que tú estabas relatando, que también en el Génesis 1 y en el 2 se podría clasificar de que las diferencias están, es que había una escuela eloísta y la otra era sacerdotal. Entonces esas generan las diferencias del relato, pero en el fondo es el mismo meollo del asunto. Así es. Bien, Nilda, me encanta su comentario, Nilda. Sí, hay muchas escuelas que nosotros no la pasamos aquí en honor al tiempo, Nilda, porque, pero efectivamente, como dice Nilda, hay muchas escuelas judías en la época antigua, que era la eloísta, yavista y sacerdotal, que eran diferentes tradiciones de escritura y cada una tenía su perspectiva diferente, pero como dice Nilda, no chocaban entre sí. Muy, muy bien, Nilda. Danilo, ¿quería decir algo? Sí, hace un tiempo atrás le pregunté a alguien, porque como dices tú, a veces un texto no se contradice, ¿cierto? Ujú. Y una vez pregunté porque hay un versículo que dice que Dios no es hijo de hombre para mentir, ¿cierto? Para que se arrepienta. No es hombre que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y después dice Pero que en se el arrepintió mismo, de haber hecho al hombre. después se arrepintió, claro. Sí, 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 sí. Hay Ese un, texto es bien importante. Claro, la eh, escritura, el relato dice, Dios no es hijo de hombre para mentir, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y creo que unos capítulos más adelante dice, y a Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Y uno queda así como, no, dice que se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey. ah, ya, 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 ya. Perfecto. Entonces, la pregunta, esa es la pregunta que yo hice, y la respuesta fue que Dios no eligió a Saúl, sino lo eligió el pueblo. O sea, Dios en sí no lo Claro. eligió. Ujú. Sí. Aquí es bien importante, voy a hacer un paréntesis chiquillo. Nosotros cuando leemos la Biblia la leemos en el español, ¿ya? Yo no sé leer hebreo, por ejemplo. Conozco algunas palabras en hebreo, pero si usted me pasa una Biblia en hebreo, yo no voy a saber leerla, o en griego, ¿verdad? Eh, lo que yo leo en español. Cuando hay una traducción, de nuevo, nuestro español es muy limitado en palabras. Por ejemplo, para nosotros, arrepentimiento tiene uno que otro sinónimo, pero, pero no tiene un significado tan profundo como las palabras en hebreo. A lo que voy yo es que cuando dice a Dios, por ejemplo, no es hijo de hombre para arrepentirse y después en algún momento él se arrepiente, nosotros tenemos que estar bien ojo si es que esa traducción al español arrepentimiento quiere decir de tal forma un arrepentimiento. Si es que quiere decir realmente si Dios se arrepintió o no. Entonces, lo que yo siempre es, bueno, ¿cuál es la palabra en hebreo que me está diciendo aquí que Dios se está arrepintiendo para yo entender mejor el contexto? Les doy un ejemplo.
les doy un ejemplo. ¿Usted le gusta la historia del Éxodo, verdad? ¿Le gusta la historia del Éxodo? ¿Vieron El Príncipe de Egipto? Príncipe de Egipto se llama, ¿no? ¿Lo vieron? De hecho, ganó varios premios Oscar esa película, mejor película de Lo más animación. probable que Dios no se arrepintió porque hizo las cosas, Jesús en este caso, hizo las cosas perfectas. Claro, claro. Y ahí estamos viendo el porqué. Voy a dar este ejemplo. ¿Vieron ustedes el Príncipe de Egipto? Hay una parte en la película, y también aparece en el relato bíblico, que dice que Dios endureció el corazón del faraón. Dios endurece el corazón del faraón. Entonces ahí yo me pregunto y digo, si el plan de Dios era liberar al pueblo de la esclavitud, ¿por qué entonces Dios a la misma vez endurece el corazón del faraón? Es como que Dios se está autosaboteando, ¿verdad? De alguna forma, si yo soy Dios y estoy haciendo un plan para sacar al pueblo, a mi pueblo, que está siendo esclavo, ¿verdad? Y subyugado de esta nación, ¿por qué a la misma vez el relato me dice que Dios endurece el corazón del faraón? Entonces ahí es donde uno tiene que ir a las dos partes, chicos. Primero, lo aprendimos, género literario y el contexto de la época, ¿ya? Cuando se refiere el texto a que Dios endureció el corazón del faraón, quiere decir que habían pasado tantas plagas que por el motivo de Dios, por lo que Dios estaba haciendo a través de Moisés y a través de estas señales, el corazón del faraón se estaba endureciendo. ¿Se entiende? No es que Dios directamente estaba interviniendo en el corazón del faraón para endurecerlo, sino que todo lo que estaba haciendo Dios por el pueblo hacía que el corazón del faraón se endureciera. Es como, ¿verdad? Dios estaba interviniendo tan a favor del pueblo que eso era motivo de que el corazón del faraón se endureciera. Claro, si uno lee a primera este texto, dice, no, pues Dios como que se está autosaboteando, ¿verdad? Quiere liberar al pueblo, pero a la misma vez endurece el corazón. No. Ahí es donde uno tiene que entrar con la relectura y entender el contexto de que gracias a la intervención de Dios con las plagas, el mismo faraón se estaba enojando tanto y endureciendo tanto que no es que Dios directamente se estaba autosaboteando, sino que provocaba eso por su acción en el faraón. Entonces esto está ligado al tema del arrepentimiento. Pareciera que no es que Dios se arrepienta, sino que tal vez de alguna forma a Dios le pesa, tal vez, haber tenido algunas, ¿verdad?, formas o conductas a favor del hombre. Puede ser, ¿cachai? Pero no es un arrepentimiento tal, porque si Dios se hubiese arrepentido como tal, se estaría contradiciendo al ser el Dios de la creación. Entonces ahí nosotros tenemos que ir investigando, averiguando. No nos quedemos con la primera palabra que leemos, ¿verdad? Como asumir arrepentimiento con arrepentimiento, amor con amor, odio con odio. ¿De qué odio me está hablando? ¿De qué odio? ¿Un odio visceral? ¿Cuál es el motivo del odio de esta persona? ¿El motivo es un odio, verdad, xenófobo? ¿Es un odio provocado por pasiones de amor? ¿Qué sé yo? Entonces, la Biblia, chiquillos, nosotros tenemos que leerla con todas sus intenciones y con todos sus intervalos, no necesariamente literalmente, ¿ya? Porque si no, ahí caemos como en el fundamentalismo que muchas veces se llama. Avancemos, para no quedarnos pegados. Los criterios. ¿Qué son los criterios? Los criterios es cómo se decidió que un libro era sagrado o no. Y esto es súper importante para que ustedes lo manejen. Ninguno de aquí va a salir experto en esto, pero son, chiquillos, puntos que son importantes que ustedes las puedan tener a flor de piel. Cuando ustedes lean la Biblia, cuando ustedes lean un libro que un día dice, mira, quiero estudiar el libro de Romanos, por ejemplo, quiero estudiar el libro de los Salmos, quiero estudiar Proverbios, qué sé yo, estos conceptos ustedes los tengan que tener a mano. ¿Cuáles son los criterios que se utilizaron para decir, este texto para decir que Papelucho no entraba en el texto judío y decir que Lucas sí? Bueno, imposible que Papelucho entrara porque fue escrito muchos años después, pero para decir por qué este libro está dentro de la Biblia y por qué este otro quedó fuera. ¿Por qué el Evangelio de Tomás no quedó dentro de los Evangelios? Por ejemplo.
¿Por qué el Evangelio de María Magdalena tampoco fue incluido dentro de los 4 evangelios? Entonces son los criterios. Y el primer criterio que vamos a estudiar es la regla de fe. ¿Cuál es la regla de fe? El criterio de la regla de fe es el siguiente. ¿Qué hizo la comunidad? La comunidad, dijimos que ya tenían un relato, ya tenían el relato de Jesús. Por ejemplo, los cristianos ya tenían el primer relato de Jesús. Si había un texto que contradecía lo que Jesús había hecho, que contradecía o ponía en duda sus milagros, ponía en duda su salvación, ponía en duda su entrega por el hombre, ponía en duda los fundamentos de la fe como Dios creador, como que si un relato ponía en duda de que Dios, por ejemplo, que Jesús era hijo de Dios, si un escrito ponía en duda de que la obra del Espíritu Santo no era completa en el cristiano, si un escrito ponía que Jesús en algún momento de su vida había transgredido, ¿verdad?, la voluntad de Dios y había pecado, todos estos relatos se fueron descartando. Todos. O sea, los relatos que iban quedando son aquellos que eran fiel a la regla de fe que tenía la comunidad. Jesús, hijo de Dios, ¿verdad? Dios creador, existe el pecado dentro de la humanidad, por lo tanto, Dios y Jesús es el único, ¿verdad?, que puede salvarnos de esta pecaminosidad, ¿verdad? Y toda nuestra fe, nuestros criterios fundantes, si se puede decir. Entonces, los relatos que eran aceptados eran los que iban acorde a la regla de fe, ¿ya? Por lo tanto, habían relatos históricos como un relato de hombres. Por ejemplo, podría haber un relato que hablara de la vida del apóstol Pedro, supongamos. Pero que un relato me hable de la vida del apóstol Pedro es veraz, es histórico, pero ¿me da está dentro de la regla de fe? No, porque no me proporciona mayor riqueza a la hora de asociarlo a mi fe. Simplemente me da información de un hombre. Entonces tiene que darle riqueza a la regla de fe. Y eso, los primeros que hubieron fueron los evangelios. O sea, los primeros en quedar, chiquillos, en el canon, fueron los evangelios. Porque hablaban directamente de la vida de Jesús. Directamente de la vida de Jesús. Hay otros evangelios que no quedaron, y después vamos a ver por qué no quedaron, pero lo primero que quedó dentro de todo esto que estaba circulando era el evangelio. ¿Por qué? Porque claramente eran los que me hablaban directamente de la vida de Jesús. ¿Ya? Segundo, la apostolicidad. ¿Qué quiere decir? Quedaron los relatos que fueron escritos o por apóstoles o por las escuelas de los apóstoles. El apóstol tenía un grupito, ¿verdad? Que fueron los hijos de los apóstoles, que se llaman, ¿verdad?, los discípulos de los apóstoles, y ellos empezaron a escribir ciertos relatos. Entonces, el relato tenía que tener una cercanía con el apóstol. O sea, por ejemplo, vamos a escribir un libro sobre la historia de Santiago Endara, que no vino hoy día. Yo voy a escribir un libro acerca de la obra de Santiago Endara. Y ustedes tienen tres relatos en sus manos y tienen que dejar uno. Entonces, en sus manos le llega el relato de Josué Valenzuela, uno de los amigos más cercanos de Santiago Endara. El segundo relato es un compañero de la Universidad de Santiago Endara, y el tercer relato es un amigo mío, un amigo de Josué, en el cual Josué le contó la historia de Santiago. ¿Con cuál relato se quedan ustedes? ¿Cuál relato ustedes dirían, este relato es más veraz que el otro? Si bien lo otro... Con el mío, porque yo no miento, obviamente. No porque espiritualmente eras el más cercano. Claro. Se quedan con el mío por el simple hecho de que yo voy a dar tal vez un relato más fidedigno a lo que era la vida de Santiago. No estoy diciendo de que el relato del compañero de Universidad de Santiago sea falso. No es falso. No es falso. Pero pasó pocos años con él, ¿verdad? O no estoy diciendo que mi amigo, al cual yo le conté la historia de Santiago, sea falso. No. El tema es que él nunca conoció a Santiago, sino lo conoció a través de mí. ¿Se entiende? Pasa lo mismo con los relatos bíblicos. Los textos que quedaron fueron los que eran más cercanos
a los discípulos. Aquí hay algo que todos los teólogos se lamentan. Jesús nunca escribió nada. Jesús no escribió. Por lo tanto, nos dejó la pega difícil, porque yo creo que si Jesús hubiese escrito, fácil. Quedémonos con los escritos que hizo Jesús nomás. ¿Para qué vamos a darle más tanta vuelta si él es el fundador de nuestra fe? Cristo no escribió. ¿O escribió Jesús? ¿No? Una vez escribió. ¿Cuándo escribió? En el suelo, Con con la tierra. mujer adúltera. Escribió en tierra, bien. O sea, nosotros podemos decir que Jesús... ¿Qué habrá escrito? Esa es la gran pregunta. Hay muchas teorías, pero no nos vamos a quedar en esa discusión. Pero algo habrá escrito Jesús, ¿verdad? Pero texto no escribió. Por lo tanto, los que eran más cercanos se aceptaban. Por eso, chiquillos, que los textos que eran escritos, por ejemplo, el del 120 en adelante después de Cristo, era muy difícil que ingresen al canon, porque ya pasaron más de 120 años. O sea, pasaron casi 2 generaciones. ¿Se entiende? Habían pasado casi 2 generaciones desde el hecho en sí. Por lo tanto, era muy difícil que entrara al canon, porque ya la historicidad ya no era tan fidedigna. Por eso, uno de los libros que más se demoró en ingresar al canon, que fue el último, ¿saben cuál fue? Apocalipsis. Apocalipsis fue el último libro. Apocalipsis, chiquillo, honestamente, un día vamos a estudiar solamente eso, pero Apocalipsis entró rajuñando, iba a quedar afuera. O sea, y yo creo que si hubiese quedado afuera no hubiésemos evitado hartas pesadillas cuando chicos, ¿verdad? Si hubiese quedado fuera del canon, si Apocalipsis no hubiese estado dentro de nuestra Biblia, Estanislao Marino no se hubiese hecho famoso, nosotros hubiésemos podido dormir tranquilos, no hubiésemos quedado con el Apocalipsis de Daniel, que relata Daniel, pero más enredado, así que no hubiese traído tanto problema. Apocalipsis fue el último libro en ingresar al canon, rajuñando, por 2 motivos, porque se escribió muy tarde, y segundo, porque su contenido apocalíptico tenía mucha tensión, generaba mucha tensión, ¿verdad? Porque la escritura apocalíptica genera tensión. Símbolos, luchas, fuerzas, espíritus, colores, sabores, animales, híbridos, ángeles, bestias. Anticristo no, porque recuerden que siempre se lo he dicho, el anticristo nunca aparece en el Apocalipsis, no hay ningún relato, ningún texto en el Apocalipsis que nombre al anticristo. Por eso que cuando me hablan con el anticristo en Apocalipsis me da sarpullido, porque no aparece por ningún lado. ¿Ya? ¿Pero se entiende? Había mucho simbolismo. Por el tema del simbolismo, porque el relato apostólico ya es simbólico. Por lo tanto, que sea ya es más complejo tratarlo como algo que viene de Dios mismo, ¿verdad? Entonces tuvieron muchas luchas ahí los teólogos en su tiempo para decir, ¿lo aceptamos o no lo aceptamos? Se aceptó finalmente. Un día vamos a conocer un poquito más de esa historia, sería muy larga. Y el tercer punto, la universalidad. ¿Qué es la universalidad? Había muchos textos que se leían en distintas iglesias. Por lo tanto, los textos que se leían la mayor parte... Disculpa, pero el apocalipsis es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Nosotros hicimos ahí un estudio bien amplio del Apocalipsis, José Luis. No sé si tú pudiste estar. ¿No lo has visto? ¿Aló? No, Ya, la verdad que no. ya, mira. Yo te voy a mandar el link. Después escríbeme, yo te voy a mandar el link donde nosotros estuvimos hartos meses estudiando el Apocalipsis y entendimos el Apocalipsis desde una perspectiva pastoral, de esperanza, a la iglesia que estaba siendo perseguida en la época de Jesús. Pero ahí vamos a entrarnos ahí otro día más profundamente, José Luis, los dos, para poder estudiar bien el Apocalipsis. La universalidad quiere decir que, de nuevo, los libros, a ver, las comunidades de fe leían muchos libros y los libros que eran más leídos en las comunidades eran los que quedaban. Por ejemplo, si las cartas de Pablo, por ejemplo, la carta a los Corintios, en algún momento fue leído por la iglesia en Corintios, pero también fue leído por otra iglesia de otras localidades, la carta de los Corintios quedaba. Porque, ¿qué se decía? Esta carta ya está siendo leída por otras comunidades. Por lo tanto, por eso se llama la universalidad. Eran las cartas que eran más leídas dentro de todas las comunidades de fe de Asia Menor, ¿verdad? Las cartas que más se leían son las que quedaban. Esos eran algunos de los criterios, chiquillos, ¿ya?
para el relato de los libros. Y ahí se fueron, pero muchos libros para la casa. Ya, para continuar y adentrarnos ahí en este tema, no sé qué hora y no sé cuánto me queda, pero voy a tratar de pasar. Voy a pasar rapidito. Hay dos cánones, porque tenemos dos textos. Nuestra Biblia está compuesta por dos volúmenes grandes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que entender, y pónganme mucha atención en esto, todos los libros que fueron escritos en el Antiguo Testamento no fueron escritos en la misma época del Nuevo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos por ahí por el 500, 400 antes de Cristo. Y los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por ahí por el 100 y un poquito más pasado del 100 después de Cristo. Por lo tanto, tenemos casi 800, casi 900 años, chiquillos, de escritura, 900. Imagínense, 900 años de escritura. Por lo tanto, tuvieron que haber dos procesos. El proceso del canon judío, que quiere decir el canon del Antiguo Testamento, cuáles libros del Antiguo Testamento son los sagrados y cuáles no, y el canon cristiano, que es el canon del Nuevo Testamento, cuáles libros son sagrados del Nuevo Testamento. Y después de estos 900 años de escritura y un profundo análisis de los teólogos, nosotros hoy día recibimos la Biblia con el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero tuvo que pasar por el proceso del canon del Antiguo Testamento. Yo les dije, y esto también tienen que manejarlo muy bien, nuestro Antiguo Testamento es igual a la Biblia hebrea. La Biblia hebrea, cuando usted le... ¿Cuál es la Biblia hebrea? Es nuestro Antiguo Testamento. ¿Ya? Es nuestro Antiguo Testamento. Y la Biblia hebrea se le llama Tanakh. Cuando usted... O Tanaj, ¿ya? Pero es una derivación de fonética, ¿verdad? El Tanakh. El Tanakh es la Biblia hebrea. Y todos los libros que aparecen en el Tanakh son los libros que aparecen en nuestro Antiguo Testamento. ¿Se entiende? ¿Y cómo se divide el Tanakh? Se divide en tres grandes volúmenes. En la Torá, o denominada Pentateuco, que son los 5 primeros libros de nuestra Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Luego se divide por el Nevim, que se le llaman los profetas, y el tercer volumen, el Ketuvim, que son los escritos. Y en los escritos están los libros sapienciales, están los salmos. Miren, aquí están todos, para que ustedes los puedan anotar. Entonces, en la Torá, si quieren le sacan ahí un pantallazo, una foto, Torá, Pentateuco. Ustedes yo creo que han escuchado mucho cuando hablan los judíos de la Torá, ¿verdad? Los 5 primeros libros de la Biblia, donde están las leyes, donde está la creación, la historia del Éxodo. Bueno, vienen los profetas, que los profetas se considera la historia de Josué, jueces y reyes como profetas anteriores, y los posteriores todos los demás profetas. Y los escritos como los Salmos, los Proverbios, Job, Cantares, Lamentaciones, Eclesiastés o el Cogelet y Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, Crónicas. ¿Ya? Chiquillos, importante, el Antiguo Testamento nuestro no está ordenado cronológicamente. No está ordenado, no quiere decir que Génesis fue el primer libro que se escribió de la Biblia. Escrito, ponerse por escritura, no fue. De hecho, el primer libro que se dice que se escribió fue el libro de Job. Job fue uno del primer libro que escribieron los agiógrafos, ¿verdad? Y un libro muy antiguo. Por lo tanto, el Antiguo Testamento nuestro no está compuesto en orden cronológico, no está sino en orden canónico. ¿Qué quiere decir? Que fueron incluyéndose a medida que iban siendo aceptados como sagrados. El primer libro sagrado que se aceptó fue Génesis. Luego viene el Éxodo, vienen los 5 primeros libros porque son los que se derivan ya de la historia medular de Israel. Y luego vienen los demás libros que a medida de que iban siendo aceptados y canonizados y dándole la connotación de sagrado,
se iban incluyendo. Dato muy importante, recién en el siglo II después de Cristo se conformó el canon judío. ¿Qué quiere decir? Que por ahí, por el 100 y tanto después de Cristo, recién ahí, chiquillos, las comunidades judías y cristianas dijeron, estos van a ser los libros del Antiguo Testamento. Recién ahí se pusieron todos de acuerdo para decir, después de esto, no hay ninguno más sagrado, ninguno. Puede haber otras apariciones, pueden haber, pero no hay ninguno más sagrado después de esto. Recién en el siglo II después de Cristo. ¿Ya? Y aquí, chiquillos, bueno, aquí tenemos harta historia de la formación bíblica. Disculpa interrumpirte, pero para ti, ¿cuál es el libro que tú consideras que es más importante, el Antiguo o el Nuevo Testamento? Mira, no sé si hablar como de importancia, porque no me siento tan capacitado para decir qué libro más o cuál de los dos testamentos es más importante o no. Yo creo firmemente O cuál deja mayor relevancia en nosotros. Sí, entiendo tu pregunta, José. Mira, yo soy fiel creyente en que la Biblia, nuestra Biblia, nosotros tenemos que leerla de forma global. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos, por ejemplo, hacer doctrina de un texto. Es decir, sacar un texto del Antiguo Testamento y decir, esto es así porque esta parte de la Biblia lo dice. No. Nosotros tenemos que leer toda la Biblia en conjunto para entender cuál es el mensaje. Cuando yo leo la Biblia en conjunto, yo entiendo que el mensaje central de la Biblia es Jesús. Todos los textos del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento se centran y siempre van a centrar su mirada y su perspectiva en Jesús. Por lo tanto, si pudiera decir que hay algunos libros que puedan sobresalir un poco más o que puedan para mí cobrar una mayor relevancia o yo tomarlo como de forma especial, esto es muy mío, son los evangelios. Para mí los evangelios demuestran la vida, pero medular de Jesús, donde yo encuentro a Jesús. Por eso yo siempre los invito a ustedes, chiquillos, que si un día quieren leer la Biblia entera, tienen que partir por los evangelios, porque el centro de nuestra fe está en Jesús, y los evangelios me hablan de Jesús. Pero el Antiguo Testamento es muy importante para nosotros entender el propósito de Jesús aquí en la tierra y cómo Dios actúa en la historia del hombre. Por eso que yo creo firmemente, José Luis, que en la Biblia nosotros tenemos que leerla de forma global. No pescar ciertos textos e interpretarlos solo, no pescar otro texto e interpretarlo solo. No, de forma global. Y la globalidad está centrada en Jesús. En Jesús. ¿Ya? Avancemos. Lo que pasa es que te hice esa pregunta porque el Antiguo Testamento es súper complicado. Claro. Y el Nuevo lo podemos entender mejor. Claro, claramente. Y es complicado por lo que, bueno, no sé si tú has estado en las clases anteriores. En las clases anteriores nosotros hablamos de los géneros literarios. Y es complicado porque no sabemos muchas veces leer un género literario. A veces creemos que estamos leyendo una historia y no es historia. Estamos leyendo, ¿verdad?, una epopeya, estamos leyendo un poema, estamos leyendo un relato novelado, estamos leyendo, ¿verdad?, una carta pastoral, en el caso de Pablo, ¿verdad? Estamos leyendo un evangelio, que ojo, un evangelio no es lo mismo que una biografía. Los evangelios no son la biografía de Jesús, porque nosotros entendemos biografía como algo de ahora, pero los evangelios son interpretaciones teológicas de la vida de Jesús. Entonces, claramente el Antiguo Testamento es muy complejo de leer, porque ya son géneros literarios que muchas veces desaparecieron, entonces uno tiene que hacer el esfuerzo para entender cómo se leyó esta carta, pero no es imposible. Por eso tenemos que estudiar la Biblia, así que yo concuerdo mucho contigo, es difícil leer el Antiguo Testamento, porque lo primero que tenemos que descartar es yo pescar el Antiguo Testamento y leerlo literal. Lo primero, tenemos que hacernos el esfuerzo. A ver, este libro, ¿qué género literario es? Busco, averiguo. Ya, este texto, ¿cuál es el contexto? ¿Qué está pasando para que el escritor me haya puesto esto? ¿Se entiende?
El Nuevo Testamento es un poquito más fácil, pero no así, porque tiene también otras imágenes del hombre de hace 2000 años atrás. El hombre de hace 2000 años atrás no es el hombre de ahora. Como siempre he dicho, cuando Juan escribe el Apocalipsis no está pensando en un chip, porque ni siquiera había luz eléctrica, ¿se entiende? Ya, chiquillos, vamos a dejarlo hasta aquí yo creo, para ya no reventarnos mal el cerebro, porque sé que a lo mejor ha sido una jornada difícil para ustedes. Lo que les voy a pedir, sí, chiquillos, es que puedan repasar la clase, repásenla. El canon es muy importante a la hora de entender nosotros nuestra Biblia, porque nosotros tenemos que saber cuáles fueron los criterios que se utilizaron para decir qué texto es sagrado y qué texto no es sagrado, ¿verdad? Hay otro dato importante. No alcancé a decirlo, pero ¿por qué los libros católicos tienen 7 libros más que nosotros? ¿Ya? No sé si podemos alcanzar a decir eso. ¿Puedo alcanzar a decir eso, no? ¿O quieren ir a dormir? Como No, para cerrar. dale, Yo quería saber. Ya. Póngale. Dale. Ya. Con esto terminamos. ¿Por qué los libros católicos tienen... La Biblia católica tiene 7 libros más que nosotros? Es por un simple hecho. Los libros que tiene la Biblia católica son libros del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento igual. Es completamente igual al de nosotros. Solamente en el Antiguo Testamento tienen más libros, que son 7. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, de nuevo, el Antiguo Testamento está escrito ¿en qué idioma está escrito el Antiguo Testamento? Para los que están de la primera clase. El antiguo. Hebreo. La Biblia hebrea, Arameo. en hebreo y arameo, ¿verdad? Hebreo y arameo, pero pongámosle hebreo como para que quedemos todos felices, porque tiene algunos textos que están en arameo, pero la mayoría es hebreo. La Biblia hebrea es nuestro Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento del pueblo judío. Y aquí le vamos a meter un poquito de historia. Si les gusta la historia, hubo una parte de la historia de Israel que se llama la diáspora. ¿Han escuchado la diáspora? La diáspora es cuando el pueblo de Israel fue cautivo y se fue cautiverio, o sea, lo agarró otra nación y se fueron esclavos. Luego de Egipto, el pueblo de Israel se fue esclavo a Babilonia, y después de los babilónicos llegaron los griegos y después los romanos. O sea, el pueblo de Israel siempre fue invadido por muchos imperios. El primer imperio que estuvo sobre ellos fueron los egipcios, pero luego fueron los griegos. Por lo tanto, el mundo se hizo griego. A lo que se llaman los historiadores, se helenizó. ¿Han escuchado ese concepto? El helenismo. Cuando el mundo se heleniza, ¿qué quiere decir? Que el mundo ya empieza a pensar como el griego. Y el griego empieza a ser una de las lenguas principales. De hecho, ya no habían casi la mitad de los judíos ya no hablaba hebreo, sino que hablaba hebreo y griego, porque el mundo estaba helenizado, o sea, el mundo estaba con esta cultura y este lenguaje griego. Pasa lo mismo en el día de hoy. Por eso los griegos tienen y sobre todo el cristianismo. Ah, se te escucha abajo, José Luis. No, a ver, de nuevo. No te puedo escuchar. Disculpa, Ahora sí. que por eso los griegos tienen esa cultura tan cristiana, tan, no sé, más que hasta los judíos. Claro, ¿por qué? Porque en la época de Jesús, cuando empezaron a escribirse los textos, ya el mundo estaba helenizado, ya el mundo estaba completamente permeado por la cultura griega, ¿verdad? Por eso la Biblia, el Nuevo Testamento se escribe en griego, obviamente, pero yo no la voy a escribir, lo voy a escribir en el libro, en el lenguaje oficial, ¿se entiende? Pero ojo, estoy hablando del Antiguo Testamento ahora. El Antiguo Testamento estaba en hebreo, ¿y qué pasó? Los judíos empezaron a dispersar y ya muchos judíos ya no hablaban solamente hebreo, sino hablaban griego. Por lo tanto,
si yo tengo un texto que la gran mayoría de los que me oyen no lo pueden leer, yo lo voy a traducir. Lo voy a traducir a la lengua oficial. Por lo tanto, ¿qué hicieron los judíos? Tradujeron el Antiguo Testamento en hebreo, lo tradujeron al griego. ¿Se entiende? El hebreo ya no estaba haciendo el lenguaje oficial, por lo tanto yo traduzco esto al lenguaje oficial, griego. La Biblia traducida del hebreo al griego se llama la Septuaginta. Y eso a ustedes nunca se les va a olvidar. La Biblia que se tradujo el Antiguo Testamento al griego, al lenguaje oficial, se llama la Septuaginta. Septuaginta. ¿Y por qué se llama Septuaginta? Porque se le llama la Biblia de los 70. Ahí está el número en romano, ¿verdad? La Biblia de los 70. Y dice el mito, este es un mito, o la leyenda, o la historia, dice que se llama Septuaginta porque fueron 72 sacerdotes que tradujeron la Biblia en 72 días. Eso dijo la historia, que se juntaron 72 sacerdotes judíos y tradujeron la Biblia en 72 días al griego. Cuando se tradujo esta Biblia, se incluyeron algunos libros. Y ahí están los libros que se incluyeron en esta traducción del hebreo al griego. Sirácida, Sabiduría o Sabiduría de Salomón, Tobías, Judith, Baruch y Primera y Segunda de Macabeos. Estos libros se incorporaron en la Septuaginta. ¿Qué quiere decir? Que estos libros se incorporaron no de la Biblia hebrea, sino de la Biblia hebrea traducida al griego. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto? Como el griego era oficial en esa época, la Iglesia Católica tradujo directamente toda la Septuaginta, que contenía estos 7 libros, la tradujo al latín. Ya, puede sonar medio enredado esto. Biblia en hebreo, Antiguo Testamento, se tradujo al griego, que se llamó la Septuaginta, y del griego se tradujo al latín, que se llamó la Vulgata Latina. Anótenlo por ahí si lo quieren anotar. El Antiguo Testamento estaba en hebreo, se tradujo al griego, llamada la Septuaginta, o la versión de los 70, y de los 70 se tradujo al latín, que se llama la Vulgata, o Vulgata Latina. ¿Qué idioma se hablaba? ¿Qué idioma se hablaba en Roma cuando el cristianismo se hizo oficial? Latín. Si el latín se predicaba, los romanos, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué hizo la iglesia? Pescó estos libros, estos 7 libros que están acá, que venían de la Septuaginta, los pescó y los tomó como sagrado. Como sagrado. ¿Ya? Y dijo, estos 7 libros son sagrados porque, no porque yo quiero, sino porque vienen de un texto que ya está siendo sagrado, que es la Septuaginta, y lo incorpora. Y aquí es al punto que quiero llegar. ¿Por qué nosotros los protestantes no tenemos estos 7 libros? Porque un día nuestro amigo Martín Lutero, ustedes saben que nosotros venimos de Martín Lutero. El protestantismo viene desde Martín Lutero, cuando clava las 95 tesis. Martín Lutero consideraba que la Septuaginta no era una de las traducciones que los discípulos de Jesús o Jesús mismo tenía a mano a la hora de citar al Antiguo Testamento. Cuando Jesús cita el Antiguo Testamento, cita la Biblia hebrea, no cita la Biblia griega, la Septuaginta. Por lo tanto, si Jesús está citando la Biblia hebrea, está citando una Biblia que no contiene estos 7 libros. ¿Se entiende? Jesús cita la Biblia hebrea, no la Biblia griega, no la Septuaginta. Por lo tanto, para Martín Lutero era raya para la suma. Si Jesús cita la Biblia hebrea que no contiene estos 7 libros, por lo tanto, yo como protestante no voy a incluir estos 7 libros. ¿Se entiende? Por lo tanto, por eso nosotros los protestantes no tenemos estos 7 libros dentro de nuestra Biblia. Porque cuando se realizó la reforma, Martín Lutero no los consideró. Dijo, estos libros no fueron citados por los apóstoles ni por Jesús. ¿Ya? Por eso, cuando el catolicismo avanza, ellos siguen con estos 7 libros. Chiquillos, estos 7 libros, para nosotros como protestantes, no son falsos. De nuevo, como les dije anteriormente, no contienen mentiras, no contienen
nos van en contra de Dios. De hecho, Primera y Segundo Macabeo es uno de los libros que tienen mayor riqueza en la historia de Israel, porque habla de cómo esta familia, se llama los Macabeos, cómo lucharon en contra de la usurpación, ¿verdad?, de los griegos, y cómo ellos pudieron, ¿verdad?, vencer o rebelarse frente al sistema. Eran medio... estos locos andaban con la espada en la mano, así que eran bien violentos. Y otros libros como Sabiduría, por ejemplo. Pero los cristianos en esos tiempos, que era el catolicismo, iba en contra de el Antiguo Testamento, ¿Cómo? ¿Cómo así? A ver. que ellos iban en contra del Antiguo Testamento, que ellos fue como la primera rebelión que tuvo Israel, se puede decir. No, mira, hay que definir bien los conceptos. El catolicismo no va en contra del Antiguo Testamento. De hecho, los católicos aceptan el Antiguo Testamento como sagrado. De hecho, aceptan 7 libros más que nosotros. Por lo tanto, no es que los católicos estén en contra del Antiguo Testamento. No, ¿Fotos? hay un error de concepto. Dígame. Hay manos levantadas. Las preguntas las va Sí. Andrea, ¿Sabes qué? Me asaltó una duda. dígame. Y es con relación con lo que estabas hablando tú de los libros. Si la Biblia fue traducida de hebreo a griego y es como dices tú una traducción, al ser una traducción debería ser el libro fiel a lo que había Claro. antes. Entonces, eso quiere decir que en la Biblia hebrea también estaban estos otros 7 libros, pero con otro nombre. No. Muchas gracias ¿No? por tu pregunta, Andrea, pero es muy acertada. Claro, si yo soy fiel al texto, tendría que incorporar los libros que hay. Lo que pasa es que cuando estos rabinos que tradujeron la Septuaginta, ellos incorporaron en la traducción libros populares de la época, que no eran fiel a la Biblia hebrea, sino que ellos en la traducción la incorporan. O sea, ¿qué dicen? Voy a traducir la Biblia hebrea, pero les voy a incorporar 7 libros más que son de relato popular. Y como es relato popular, por lo tanto considero que es aceptado. Por lo tanto, ellos ahí lo incorporan. Pero en la Biblia hebrea no están estos 7 incorporados. Y por eso nosotros los protestantes, a la luz de Lutero, creemos, bueno, si usted se considera protestante, ahí ahora estamos descubriendo recién por qué somos protestantes, ¿verdad? A veces nosotros aceptamos y decimos, oh, no, yo soy protestante o evangélico, y en verdad ni siquiera conocemos un poco el trasfondo evangélico, ¿verdad? Yo he leído estos libros, chiquillos, y estos libros no hablan de demonio, de ninguna otra cosa, simplemente es historia, sabiduría. De hecho, ay, perdón. De hecho, muchos de ellos hablan de Dios o la historia con Dios, entonces no son libros que nosotros los consideramos como históricos, pero los protestantes no los consideramos como sagrados, ¿ya? Por eso para nosotros son libros apócrifos o deuterocanónicos. ¿Se entiende? Nilda quería decir algo. Josué, sabes que yo antes de conocer la palabra teología, te estoy hablando, no sé, por unos 30 y tantos años atrás, yo pregunté por qué no estaban esos libros, esos 7 libros en las Biblias evangélicas. ¿Ya? Y en ese entonces alguien me relató así entre dientes de que eran libros históricos, como dices tú, que tienen mucha historia, pero también que se sacaron porque creaban como en las lecturas como contradicción. Por Claro. ejemplo, si Dios condenaba el no matarás, habían libros de guerra que eran mucha muerte. Entonces, eso generaba preguntas muy contradictorias y por eso Martín Lutero encontró de que era más saludable sacar esos libros, dejarlos afuera, pero no porque no fueran sagrados, sino porque generaban más preguntas Así que es. contradecían los textos. Así Eso es. Así es. No porque. Recuerden que el canon no es algo de un día de la noche a la mañana. Recuerden que el canon no es algo que se dio de la noche a la mañana y algunos dijeron esto es un sagrado, esto no. El libro se tenía que leer, releer, era aceptado, no era aceptado, qué genera en nosotros el libro. Y en todo ese proceso, las comunidades de fe llegaron a un consenso de que estos 7 libros no eran parte del canon judío. ¿Por qué? Porque el canon judío tenía que apelar a unificar la fe.
el canon tiene que unificar la fe. Y cualquier texto, aunque no sea contradictorio, pero que no aporte a la unificación de la fe, ya era considerado un poco, bueno, dejémoslo histórico. A lo que quiero llegar es que estos libros no fueron rechazados, como que estos libros, ¿verdad? No, a ver, no contienen verdad o que estos libros van en contra de Dios. No, no, no. Simplemente no tenían un mayor aporte o relevancia para la unificación de la fe del pueblo judío. De hecho, hay un libro que es Esther. ¿Ustedes conocen el libro de Esther? Ustedes saben que Esther no menciona a Dios en ninguna parte. El libro de Esther no menciona a Dios en ninguna parte. Y fue uno de los libros que más tensión hubo a la hora de canonizarlo, porque no es un libro que menciona a Dios. Y además relata el casamiento de una mujer judía con un pagano. Por lo tanto, fue una lucha para los teólogos de la época del siglo II considerarlo como un libro sagrado, porque no menciona a Dios. Léanlo. No hay ninguna parte del libro de Esther que menciona a Dios. ¿Cómo voy a tener un libro dentro de la Biblia que no menciona a Dios? vamos a averiguar, ya la otra clase vamos a traer un poquitito esa historia, cómo el libro de Esther llega a ser parte del canon sin mencionar a Dios. Qué guático. De nuevo, el canon es súper interesante porque nos habla de cómo estos libros lucharon para ser parte dentro de nuestros textos sagrados. Pero lo más importante, chiquillos, Biblia, Antiguo Testamento en hebreo, se tradujo al griego, Septuaginta. La Septuaginta incorporó 7 libros y esos 7 libros se tradujeron a la Vulgata latina. Cuando viene la Reforma, Martín Lutero, ¿qué dice? No, yo me voy a tomar de la Biblia hebrea. O sea, se salta la Septuaginta. Y nuestro buen amigo Martín Lutero, ustedes saben que tradujo la Biblia al alemán, se llama la Vulgata alemana. O sea, imagínense lo máquina que era este loco. Y después de la Vulgata latina viene nuestra querida Biblia Reina. Mi hijo dice lo mismo de Martín Lutero. No, Martín Lutero, o sea, el loco, las 95 tesis, no era su intención, pero reformó la iglesia, traduce la Biblia, o sea, ¿qué más? O sea, ¿qué más podía hacer en una vida? ¿Ah? Ojo, mi hijo es más bien ateo, pero él estudia licenciatura en historia y dice que Martín Lutero es bacán. Sí, sí, sí. De hecho, la reforma de Martín Lutero... Disculpa, ¿Martín Lutero era griego o hispano? No, Martín Lutero era un monje que era alemán, Martín Lutero, si no me equivoco, no sé, no me acuerdo bien. Pero era un monje que descubre todas las irregularidades de la iglesia, la indulgencia, el sacerdocio, el tema del purgatorio, qué sé yo, y ahí él empieza a hacer una revolución dentro de la iglesia. Ojo, Martín Lutero nunca quiso dividir la iglesia, y eso es muy lindo, porque a veces nosotros los que nos queremos, o en mi juventud yo me quería espíritu revolucionario, quería dividirle. No, Martín Lutero nunca quiso dividir la iglesia. Lo que sí quiso hacer es como darle un refresco, pero no hubo otra cosa que lo echaron, pues si no lo mataban. Entonces ahí la iglesia se dividió. Y de la Vulgata viene nuestra Biblia del Oso, que el primer español, y después de la Biblia del Oso viene la Reina Valera, 1906, después 1960, y llega hasta el día de hoy. La próxima clase vamos a hablar de las traducciones, y vamos a hacer y esto es muy lindo, porque yo cuando lo aprendí me fascinó, porque como la Biblia, de ser un texto muy arcaico del Antiguo Testamento, llega a nosotros al español, y todas las traducciones que tuvieron que haber entre medio. Así que eso, amigos, eso. Por eso nosotros tenemos 7 libros menos, ¿ya? No porque los otros libros no sean buenos. No, léanlo, chiquillos, de historia. Simplemente nuestra verdad, norma de fe no lo considera como, como sagrado. Pero yo digo, ¿quiénes somos nosotros para considerar qué es sagrado y qué no es sagrado? Yo trato de... Una pregunta antes que te vayas. Dale nomás, José Luis. Y con esto terminamos. Sí, ya. ¿Por qué nosotros los evangélicos tenemos que dar diezmo? Ah, chuta.
Ya, pero esa pregunta nada que ver con lo que estamos viendo. No, Es no, para otra no, clase. ¿Ah? Es como para otra pero, clase. Claro. pero me salió. Sí, pero aquí se la puede mandar por interno, ¿no? Ya. ¿Tú tienes mi número, no? ¿Tienes mi número, José Luis? No, no lo tengo. ¿Tu primera vez que estás acá con nosotros, o no? Sí. O sea, he estado, pues, creo que esta es la segunda vez, Ya, pero primera vez que hablo. ya. Buena, bacán. Yo, bueno, no sé si te voy a mandar ahí mi número. Te voy a escribir ahora y ahí vamos a hablar un poquitito de eso más interno. Bueno, los chicos de acá de la iglesia de la casa también estuvieron, no sé si todos, pero hay una grabación por ahí donde nosotros hablamos Sí. del diezmo y por qué nosotros en esta iglesia, comunidad de la casa, no pedimos diezmo, ¿ya? Bravo. Eh, eh, y ahí te mandé mi número. Pero en honor al tiempo y a la hora, te lo voy a contestar ahí por interno para que puedan descansar. Chiquillos, yo quiero terminar, sé que es un tema a lo mejor medio latero, tal vez no sé, no lo quiero tomar así, eh, porque hay harta información, pero vale la pena, chiquillos, vale la pena porque nosotros tenemos que aprender a conocer nuestra historia. ¿Por qué creemos lo que creemos? O sea, ¿por qué yo le doy una connotación sagrada a un texto porque alguien me lo dijo? O porque yo al leerlo digo, bueno, estoy inspirado por Dios, ¿verdad? Creo que yo personalmente cuando leo los textos bíblicos me encuentro con Dios. Yo cuando leo el Evangelio me encuentro con Dios. Y Él a través de su Espíritu Santo obra en mí, me habla, me guía. Y yo decido que sea así. Eh, por eso yo me apasiona la escritura, chiquillo, porque en ella yo me encuentro con Dios. Pero también sé que la palabra de Dios yo la puedo encontrar ahí y también yo la puedo encontrar, ¿verdad? En mis experiencias que tengo con Dios en el día a día, en lo cotidiano, en el otro, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a amar nuestra Biblia. Tenemos que aprender a amar lo que nos llegó. Yo cuando leo la historia de la Biblia, chiquillo, hubo tantos procesos para que hoy día nosotros realmente en una biblioteca podamos tener más de 5 Biblias, sabiendo de que hubieron épocas donde nuestros hermanos en la fe no podían tener ni siquiera una. Las cartas de Pablo tenían que ir turnándose para que la carta pasara de una iglesia a otra. Los evangelios no estaban escritos. O yo, si a lo mejor la Biblia no estaba escrita en mi idioma, imagínense, a lo mejor no estaba escrita en mi idioma y tuvieron que pasar 200 años para que recién un monje loco tradujera la Biblia al alemán o después la tradujeran al español. Entonces, hoy día nosotros tenemos que ser agradecidos, chiquillos. De repente nosotros nos quejamos por haber nacido en este tiempo. Ay, ¿por qué nací en este tiempo, verdad? O la época en la historia en la que las personas que Claro. leían la Biblia eran matadas. Y la Eran Biblia matadas, no, las traficaban los mismos soldados cristianos. imagínense. O por ejemplo, en la época de Martín Lutero, una de las tesis que él da y que muy poco se habla de esto, es que Martín Lutero dice, la Biblia tiene que ser leídas por quien quiera leerla. Antiguamente no era así. Antiguamente solamente un monje podía leer la Biblia frente a todos y enseñarla. ¿Qué hace Martín Lutero? Dice, no, la Biblia es universal. Por lo tanto, todo cristiano debe tener una Biblia en su casa. Y él lucha y lo llegan casi a matar por eso. O sea, imagínense, chiquillos, nosotros ya tener este texto en nuestras manos, que podemos leerlo a la hora que queramos, podemos estudiarlo. Tanto pasó, tantas cosas pasaron, tanta gente murió, tanta tinta se gastó, tantas luchas que hubo porque este texto quedara en nuestras manos. Así que apreciémoslos, amemos la historia que hay en él, no caigamos en el literalismo, no caigamos en leerlo de formas que no entendemos. Si tienen preguntas, chiquillos, escriban, averigüen. Tenemos Google, googleen, bueno, tampoco lean todo lo que aparece en Google, traten de ir filtrando la información que haya. Pero, chiquillos, hoy día tenemos toda mano para leer la Biblia. Septiembre es el mes de la Biblia. Septiembre es el mes de la Biblia. ¿Saben por qué? Porque fue en septiembre donde se imprime la primera Biblia en español. El mes de nuestra Biblia. Así que algo vamos a hacer ahí también en honor y se llamó la Biblia del Oso. La primera Biblia en español se llamó la Biblia del Oso. ¿Por qué se llamaba la Biblia del Oso? Porque en su portada había un Winnie the Pooh. Literal había un Winnie the Pooh.
En su portada había un oso sacando miel de un panal de abeja. O sea, esa fue la primera portada de la Biblia en español. Un oso sacando miel. Y por dos cosas. La primera, porque dicen que se asocia a la palabra del Antiguo Testamento que dice que sus palabras en nosotros son dulces, ¿verdad? Como la miel. Así es tu palabra, oh Dios. Pero también, de nuevo, como eran tan perseguidos los cristianos y la Biblia muchas veces pasó por procesos de persecución, no podían ponerle Biblia ni Sagrada Escritura porque tenía que pasar piola, tenía que pasar como un texto más para que no fuese quemado, para que no fuese destruido. Por lo tanto, le pusieron un osito para el que la tomara no pensara que es una Biblia, ¿verdad? Yo me quedo con las dos son bien bonitas, las dos historias. Pero esa es la historia de nuestra Biblia en español, la Biblia del oso o del cántaro también se llama. Así que eso, amigos, oremos, oremos y gracias por conectarse, gracias porque han tenido un día agitado, pero han decidido seguir estudiando el apasionante mundo de la Biblia. La próxima clase vienen las traducciones. Y queda otra más, y la última. Vienen las traducciones y la última, que vamos a hablar de la inerrancia bíblica. Y ahí, afírmate, papito. Ya. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, porque hoy día tenemos un texto, Señor, que estoy seguro que a pesar de que ha sido tan manoseado, que se han agregado textos, algunos han quedado afuera, se han añadido comentarios, se han añadido relatos, sé, Señor, y esa es mi fe, que todo este proceso ha sido guiado por ti. O sea, Señor, la Biblia no pudo haber llegado a nosotros sin tu intervención. No, no, Señor. Tú estás detrás de todo esto. Tú estás detrás del texto bíblico, de la historia del texto. Si el texto llegó hoy día es porque tú lo permitiste y tú guiaste a la iglesia. Y esa iglesia no está exenta de errores, de aciertos, errores gramaticales, errores, Señor, de tiempos tal vez, Señor, pero no de mentiras, porque tu palabra no miente, Señor, porque tu palabra es verdad. Y lo más importante, Señor, que tu palabra transforma vidas. No hay otro libro, Señor, que transforme vidas. Tu palabra, tus palabras. Jesús, la palabra encarnada, transforma vidas, Señor. Por eso amamos nuestra Biblia y luchamos con ella también, Señor. Porque nos interpela, Señor. La Biblia nos interpela. Tus palabras nos interpelan a ser mejores hijos tuyos, mejores hermanos. Y tu palabra nos desafía. Pero así como también nos abraza y en los textos nos dice que tú nos amas y nos acompañarás hasta lo último, hasta el fin del mundo. Que tu amor, Señor, nos alcanzará. Y todas esas promesas que hay en los salmos, Señor. Que tú nos cubrirás bajo tu abrigo, Señor. De que tú eres nuestra roca, nuestro castillo fuerte. Tú eres nuestro príncipe de paz, que eres admirable, consejero. Señor, tantas promesas en los salmos, en los proverbios, y tantas promesas que hay de la boca de Jesús. Señor, por eso amamos esta Biblia, amamos este texto, porque te amamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén.